En México hay Cristos que sudan, hay Cristos que lloran, hay Cristos que sangran en determinadas fechas del año. Cristos cuyas heridas se abren solamente en Semana Santa y se cierran el domingo de resurrección. Cristos ante los que la ciencia ha llegado y se ha ido sin poder explicar lo que los ojos ven. La iglesia tiene una palabra para eso: milagro. La ciencia tiene otra: inexplicable. El pueblo llano que lleva siglos conviviendo con estas imágenes tiene una actitud diferente a la de los dos. No les sorprende. Han aprendido a vivir con lo sagrado de una manera que los de fuera no siempre entienden. Pero hay una categoría de Cristo que va más allá de los que sudan o lloran o sangran. Hay Cristos que caminan. No en sentido metafórico, no en el sentido de que su existencia se extiende o que su presencia se siente en todas partes, sino en un sentido más literal y más perturbador del término. Se bajan del altar a caminar y regresan antes de que amanezca. Esta es la historia de uno de ellos, un Cristo de madera del siglo XVII, en una iglesia de un pueblo que no voy a nombrar, que desde hace más de 300 años sale de noche, que el pueblo sabe que sale, que el cura sabe que sale, y que nadie en 300 años ha tenido el valor o la insensatez de esperarlo despierto para ver a dónde va. Nadie, excepto una persona. Y lo que vio no lo dejó dormir en paz el resto de su vida. La iglesia tiene 3 siglos de estar en pie en el centro del pueblo, construida por manos indígenas bajo la supervisión de los frailes franciscanos, con piedras del cerro de atrás y madera de los bosques que entonces eran más densos y cercanos. Es una iglesia como hay miles en México, fachada de cantera trabajada, torres que el tiempo ha ido desgastando, interior oscuro y fresco que huele a cera y copal, y ese olor específico de los lugares donde la gente lleva rezando durante siglos. El Cristo llegó a la iglesia a mediados del siglo XVII. No hay registro exacto de quién ni dónde fue tallado. Lo que los archivos parroquiales más antiguos que sobrevivieron dicen es que ya estaba ahí cuando el primer libro de bautizos comenzó a llenarse, que era viejo incluso entonces, y que desde el primer registro escrito sobre él había una anotación al margen de la letra apretada de un fraile cuyo nombre ya no es legible, que decía solamente: tener cuidado con la imagen del altar mayor, no dejarla sola de noche. Nadie sabe qué pasó antes de esa anotación para que alguien sintiera la necesidad de escribirla. El Cristo es de tamaño natural, tallado en madera oscura con una técnica que los especialistas que lo han visto dicen que es inusualmente sofisticada para la época y la región. Las articulaciones de los hombros y las rodillas están hechas de tal manera que permiten movimiento, lo cual era común en las imágenes procesionales que se usaban en Semana Santa para recrear el descendimiento de la cruz. Lo que no es común es lo que el sacristán más antiguo del pueblo, un hombre que lleva 40 años cuidando la iglesia, le dijo a quien le preguntó sobre esas articulaciones: no están desgastadas por el uso en las procesiones, están desgastadas por el uso. En el pueblo, la historia del Cristo que camina no es un secreto, no es una leyenda que se cuenta en voz baja ni una cosa de la que la gente se avergüence. Es simplemente parte de lo que es el pueblo, como el mercado los jueves o las fiestas patronales en septiembre. Lo que saben es esto: el Cristo baja del altar en algún momento de la madrugada, no todas las noches, hay meses que no se mueve. Hay temporadas en las que sale con más frecuencia. Los que llevan generaciones en el pueblo dicen que sale más cuando algo va a pasar, cuando hay sequía, cuando alguien del pueblo está muy enfermo, cuando se avecina algo que la comunidad todavía no sabe que se avecina. Lo saben porque la evidencia está ahí cada mañana. El sacristán que abre la iglesia al amanecer ha encontrado, en más ocasiones de las que puede contar, señales que no tienen explicación. Tierra en la base de los pies, cuando la iglesia tiene piso de loseta y ninguna tierra. Hojas secas entre los pies de la madera, cuando la iglesia tiene las ventanas cerradas. En una ocasión, hace unos 15 años,
El sacristán encontró al Cristo con la ropa de la imagen, el faldón de la tela bordada, con la que le colocan en fechas especiales, mojado, no húmedo, mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia. Por esa noche no había llovido en el pueblo, pero sí había llovido en el cerro de atrás. El sacristán lo reportó al cura. Al escucharlo, hizo una pausa larga y dijo que lo notara en el libro de incidencias. ¿Y qué hacemos?, preguntó el sacristán. Lo de siempre, dijo el cura. Limpiamos, rezamos y no preguntamos a dónde fue. Esa política, limpiar y no preguntar, lleva 300 años siendo la política oficial de la Iglesia respecto al Cristo. Ha funcionado para todos, excepto para Benigno. Benigno fue sacristán de esta iglesia durante 22 años, entre 1971 y 1993. Era un hombre metódico, devoto, del tipo que llega 10 minutos antes a todas partes y que lleva la cuenta de todo en libretas que guarda con cuidado. Lo que lo distingue del resto no era su fe, que era genuina y profunda, sino su necesidad de entender. Benigno no podía convivir con lo inexplicable de la misma manera que en el resto del pueblo lo hacía. Para él, aceptar algo sin comprenderlo no era fe, era rendición. Durante sus primeros años como sacristán, encontró las evidencias que todos los sacristanes habían encontrado antes. La tierra, las hojas, la humedad ocasional, las registró en su libreta con la precisión de alguien que lleva un experimento científico. Fechas, condiciones climáticas, estado de la imagen antes y después, y cualquier detalle que pudiera eventualmente formar un patrón. El patrón que encontró después de 8 años de registro lo perturbó más que cualquier evidencia individual. El Cristo salía siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, nunca antes, nunca después de esa ventana. Salía con más frecuencia en las semanas previas a algún evento significativo para el pueblo, una muerte, una cosecha perdida, el regreso de alguien que se había ido, la llegada de alguien que nadie esperaba. Y siempre, siempre, siempre regresaba antes del amanecer. Excepto una vez. Benigno encontró en los registros más antiguos de la parroquia una anotación de 1887 que decía escuetamente: la imagen no estaba en su lugar al abrir. Fue encontrada en el atrio al mediodía. No hay explicación. Benigno pasó años pensando en qué habría pasado esa noche de 1987 para que el Cristo no regresara a tiempo. Y un día, de 1989, después de 18 años de registro y de preguntas sin respuesta, tomó una decisión que todos los sacristanes anteriores habían evitado tomar. Decidió quedarse. Benigno eligió una noche de noviembre, que según sus registros era uno de los mayores meses de actividad. Se quedó en la iglesia después de cerrarla, escondido en la pequeña sacristía que daba al altar mayor por una puerta entreabierta con una silla, un termo de café y su libreta. Apagó todas las luces. La única iluminación era la vela perpetua que arde frente al sagrario. Esa llama que en las iglesias católicas nunca se apaga porque simboliza la presencia divina. Benigno esperó. La 1 de la mañana no pasó novedad. El Cristo en su altar, inmóvil, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada, y esa expresión de dolor sereno que tienen las imágenes de crucifixión, con el artista que las talló, sabía lo que estaba haciendo. La 1:30 y nada. Las 2 de la mañana. Benigno escribió en su libreta 2 a.m., sin novedad, imagen en posición habitual. Y entonces la vela frente al sagrario parpadeó. No había corrientes de aire. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. La vela parpadeó una vez con la lentitud de algo que respira y la sombra del Cristo en la pared del fondo se movió. Benigno lo atribuyó al parpadeo de la llama. Las sombras se mueven cuando la luz se mueve. Eso es física, no milagro. Pero la llama dejó de parpadear y la sombra siguió moviéndose. Benigno lo escribió en la libreta. Escribió: sombra con movimiento independiente de la fuente de luz. Mano le temblaba al escribir. Anotó también
con la honestidad de alguien que lleva un registro científico. Luego escuchó el sonido. No supo describirlo cuando lo contó años después. Dijo que era el sonido de la madera, no el crujido que hace la madera cuando cambia la temperatura o cuando el edificio se asienta, sino el sonido de la madera cuando se dobla, cuando cede, cuando algo dentro de ella se mueve. El Cristo bajó los brazos. Benigno escribió eso también. Brazos bajan, posición horizontal a posición vertical, movimiento lento, articulaciones funcionan. Luego el Cristo bajó la cabeza, lo levantó, y Benigno, desde la puerta entreabierta de la sacristía, vio por primera vez y única en su vida lo que nadie en 300 años había querido ver. La imagen abrió los ojos. Benigno cerró la libreta, cerró los ojos y no los abrió hasta que escuchó las campanas del amanecer. Cuando Benigno abrió los ojos, la iglesia estaba igual que siempre. El Cristo en su altar, brazos extendidos, cabeza inclinada, ojos cerrados. La vela perpetua ardiendo tranquila frente al sagrario. En el piso, frente al altar, había algo que no estaba ahí cuando Benigno se había escondido la noche anterior. Una huella, una sola huella de pie descalzo, en tierra oscura sobre la loseta blanca, apuntando hacia la puerta principal de la iglesia. Benigno la fotografió, la midió, la registró en su libreta con todos los detalles que pudo. Luego limpió el piso antes de que llegara nadie. Nunca contó lo que había visto esa noche. No al cura, no a su familia, no a nadie del pueblo. Lo guardó durante 4 años hasta que se jubiló como sacristán en 1993 y se fue a vivir con su hija en otra ciudad. Fue en esa ciudad, ya retirado, ya con la distancia de los años y de los kilómetros, que empezó a hablar. Primero a su hija, luego con un periodista local que escribía sobre tradiciones y leyendas regionales. Luego, poco antes de morir, con una investigadora del folclore, que lo entrevistó exitosamente y que dejó grabadas varias horas de conversación. De esas grabaciones viene lo que les cuento. Lo que Benigno contó no fue solo lo que vio esa noche, fue lo que entendió después de verlo. Y hay una parte de ese entendimiento que el investigador que lo entrevistó dijo que le costó mucho trabajo incluir en sus notas, porque no sabía en qué categoría ponerlo. Benigno dijo que cuando el Cristo abrió los ojos y lo miró, lo sintió como... Lo que sintió no fue terror, fue reconocimiento, como si la imagen lo hubiera estado esperando, como si supiera que tarde o temprano alguien se iba a quedar ahí, como si llevar 300 años saliendo de noche y regresar antes del amanecer fuera algo que hacía con la plena conciencia de que algún día alguien lo iba a presenciar, y que ese alguien era él. ¿Qué cree que hace cuando sale?, le preguntó el investigador. Benigno tardó en responder. Visita, dijo. ¿A quién? A los que nadie más visita. A los enfermos, a los que están solos. A los que se van a morir y que todavía no lo saben. A los que están en el peor momento de su vida, en el peor momento de la noche, y que de repente sienten que algo está ahí, que no están solos y que no saben de dónde viene esa sensación. ¿Y eso no le parece un milagro?, preguntó el investigador. Benigno lo pensó y dijo: me parece lo más aterrador que existe. Que algo lleve 300 años haciendo eso, que nadie le pidió que lo hiciera, que nadie lo mandó, que simplemente lo hace. ¿Por qué eso daría miedo? Porque eso significa que sabe quién está solo, que sabe quién está en su peor momento, que sabe a dónde ir y qué necesita cada uno. Y si sabe todo eso, también sabe lo que nosotros hacemos cuando queremos que nadie nos ve. Benigno murió en 2003. Tenía 71 años. Su hija contó que sus últimas semanas, cuando ella estaba muy débil y pasaba la mayor parte del tiempo en cama, había noches en que se despertaba de repente y miraba hacia la esquina del cuarto, no con miedo, con la expresión de alguien que reconoce a quien llega.
Una noche, la última que pasó consciente, su hija lo escuchó hablar en voz baja en la oscuridad. No entendió todo lo que decía, pero sí escuchó una frase con claridad. Ya sé a dónde vas, ya no te voy a seguir. Benigno murió esa madrugada, tranquilo, con los ojos cerrados. Su hija llamó al médico mientras esperaban. Entró al cuarto para cubrirlo con una sábana blanca. En el piso, junto a la cama, había tierra oscura sobre el piso de madera. La hija no dijo nada durante años. Cuando por fin lo contó, lo hizo con una calma que la gente que la escucha describió como la calma de alguien que ha tenido mucho tiempo para decidir cómo sentirse al respecto. ¿No le dio miedo?, le preguntaron. Al principio, pero luego pensé en lo que mi padre decía, que iba con los que estaban solos en el peor momento. Mi padre no estaba solo esa noche. Yo estaba ahí. Pero supongo que hay una clase de soledad que la familia no puede resolver. Y hay una clase de compañía que solo puede venir de donde vino. El Cristo sigue en su iglesia. El sacristán actual, que tiene 50 y tantos años y que lleva 15 en el cargo, sabe la historia de Benigno. La conoce con detalle porque la hija de Benigno se la contó cuando él empezó a trabajar, como una especie de orientación no oficial. ¿Y usted se ha quedado alguna noche?, le preguntó cuando contó esto. No, respondió. ¿Por qué? El sacristán pensó un momento. Porque Benigno se quedó y vio lo que vio y lo cargó el resto de su vida. Yo no quiero cargar con eso. ¿El miedo? No, respondió. El reconocimiento, eso es lo que no quiero, que me mire y sepa que yo sé, porque si sabe que yo sé, ya no puede ignorarme. Y yo no quiero que sepa en qué momento estoy cuando estoy en el peor momento. El Cristo de madera del siglo XVII sigue en su altar, con los brazos extendidos, la cabeza inclinada y los ojos cerrados. La iglesia se cierra todas las noches a las 9. El sacristán revisa que todo esté en orden antes de irse. Nunca ha encontrado nada fuera de lugar cuando llega de mañana. Bueno, casi nunca. La semana pasada encontró tierra en el piso, frente al altar. No dijo nada. Limpió y rezó para que quien hubiera llegado a necesitar esa visita esa noche, lo hubiera necesitado de verdad. En México hay registros documentados de al menos 16 imágenes religiosas a las que se atribuye el fenómeno de caminar de noche. No 16 leyendas, no 16 rumores, 16 casos con testimonios, escritos con registros parroquiales, con evidencia física reportada por personas que no tienen ningún motivo para inventarla. La iglesia no confirma ni niega estos casos de manera oficial. Los trata como el mismo silencio cuidadoso con que trata todo lo que no encaja del todo en alguna categoría. Ni milagro confirmado, ni postura probada. Lo que sí es documentable es el efecto que estas historias tienen en las comunidades donde ocurren. No el efecto del miedo, que también existe, sino otro efecto, más bien de medir. La gente que vive cerca de estas imágenes no se siente sola de la misma manera en que se siente sola la gente que no vive cerca de ellas. No es superstición, no es exactamente fe tampoco, es algo más antiguo que las dos. La convicción sostenida por generaciones de evidencia que cada quien interpreta como puede, de que hay algo que camina de noche por los peores momentos de las personas, que sabe quién está solo, que sabe a dónde ir. Les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen en serio antes de seguir con su noche. ¿Alguna vez, en el peor momento de una noche, sintieron que no estaban solos y no supieron de dónde venía esa sensación? Yo sí, pero prefiero no saber qué era. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video, por haber escuchado la historia completa. De verdad te lo agradezco en gran manera. Espero que tengan un
Bonito día, bonita tarde o bonita noche. Nos vemos hasta la próxima.